En el siguiente video de capacitación voy a responder a una pregunta realizada en el curso por un alumno. Preguntó cómo medir el pH con el dispositivo Biofilia Tracker. El pH se puede medir por medio de la sangre, de la saliva y de la orina. Es la forma como se mide en las personas. El Biofilia Tracker no tiene la posibilidad de medir en la orina. Si nosotros buscamos en el listado de todos los elementos que tiene para medir, vamos a encontrar que no es posible medir en la orina y tampoco en la saliva, pero sí es posible medir en las células sanguíneas, la- lo cual ya está seleccionado y voy a mostrar ahora cómo es posible que el dispositivo tracker pueda medir el pH. Hacemos clic arriba en investigación. Después de medir el elemento, vamos a mostrar de qué manera, cuál es la forma como el dispositivo tracker mide el pH. Volvemos atrás y desde acá nosotros podemos ir a la parte de análisis y luego a la parte de test. Y acá en esta parte tenemos que incluir algunos elementos como determinación del grado de acidez, determinación del grado de alcalinidad, estos dos elementos, pero también hay otro elemento que está más abajo, que es el equilibrio ácido-base. Acá tenemos este listado de talones de equilibrio ácido-base que ayudan y entregan herramientas para el análisis. Podemos encontrar que está elementos como altamente alcalino, dice aquí alcalino. También tenemos la acidificación, perdón, ácido o base, pero también es importante considerar que hay elementos neutros. Vamos a buscar a ver si encontramos neutros, elementos neutros. ¿Cuál es la utilidad de esta información? Vamos a colocar ordenar y al ordenar tenemos dos posibilidades. Ordena por orden alfabético y hacemos clic nuevamente y lo que nos interesa es orden por similitud espectral. Lo que nos muestra el software es que estos elementos, tanto neutro como alcalino y ácido, en todos estos elementos muestra alteración. ¿Cómo nosotros podemos entender o cuál es la utilidad a estos elementos que nos entregan? Cada uno de estos elementos son etalones, son registros electromagnéticos de relacionados con el pH. Voy a mostrar arriba, voy a sacar el elemento objeto que corresponde al paciente y observen a medida que bajo va cambiando la línea azul y la línea roja, lo que corresponde a la característica electromagnética de cada elemento relacionado con el pH. Pero voy a mostrar algo interesante. Si nos vamos al final, observen lo que va a pasar cuando haga clic en el último. Miren observen este espectro, la línea completamente separada del azul y de la roja. Estas características electromagnéticas son de una máxima alteración. Por lo tanto, tenemos en este listado que al final aparecen las alteraciones más severas. Y acá arriba podemos ver que estas alteraciones, podemos ver que son menores, porque la curva azul y roja están más juntas, no están separadas. Estas son alteraciones menores. Pero si queremos saber cuál es el impacto que tiene directamente en la persona alguno de estos elementos, qué es lo que está más alterado, o lo ácido o lo alcalino, tenemos que aplicar la función vegetotest interna de estos elementos para luego hacer una comparación. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es comparar
Observen que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 grados de acidez. Y acá tenemos en alcalino, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y también podemos revisar con el Vegeto Test interno. Hay otro elemento interesante. Yo realicé la búsqueda en patologías y no encontré en el listado, puse por orden alfabético y no encontré la patología que podríamos decir alcalosis y acidosis, que son los nombres desde la medicina con los cuales se conoce a las patologías relacionadas con el pH. Acidosis y alcalosis no las encontré en este listado, posiblemente tal vez estén con otro nombre, pero no las encontré. Pero sí encontré algo interesante en esta clasificación internacional de patologías. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y nos vamos pusimos por orden alfabético y nos vamos al E87. En el E87 tenemos, no, perdón, en el E, este es el A, discúlpenme, a veces D, E, me pasé, E87. Aquí dice otros trastornos del balance ácido-alcalino, ¿ya? Y esto es muy relevante porque acá tenemos la característica electromagnética de cómo se representa, cuál es la representación según la Organización Mundial de la Salud, las patologías o el desorden del equilibrio ácido-alcalino se presentan con esta gráfica que tenemos acá arriba. Ahora, yo voy a agrandar este dibujo para que ustedes podamos hacer un análisis más en profundidad. Tenemos este dibujo y ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Cuál es la utilidad de este dibujo? Que podemos observar que este es el espectro, según la Organización Mundial de la Salud, de la alteración ácido-base y donde desde la bioresonancia podemos observar que la alteración de este espectro se presenta en la curva en la primera columna, en la segunda y aquí en la 4.2, es decir, en la 1.8, 2.6 y 4.2. Voy a mostrar acá, aquí pueden ver, acá también, aquí y acá, es decir, en estas tres columnas. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que nosotros podemos realizar la prueba interna de test vegetativo, la vamos a realizar. Y luego vamos a realizar el análisis comparativo. Entonces, esta es una posibilidad que entrega el dispositivo Biofilia Tracker para tomar la característica electromagnética de la alteración en el balance ácido-alcalino y hacer una prueba de bioresonancia enviando esa información a la persona por el bioinductor que se coloca en la cabeza. Se envía esta información y luego el sensor capta o recibe la respuesta que emite la persona a esta información y nos permite observar que la respuesta del paciente a este etalón, a este espectro, es de un debilitamiento de un 13%. Por lo tanto, esta es la forma como el dispositivo tracker muestra la medición ácido alcalino a través de debilitamiento o mejoramiento de la respuesta compensatoria y lo muestra en porcentaje. Por lo tanto, esta forma de medir el ácido alcalino es distinta a la que realiza un médico en un laboratorio
utilizando otro tipo de instrumentos. Es importante considerar que la definición de bioresonancia, establecida por la Organización Mundial de la Salud, dice que es una forma de medicina holística. Medicina holística considera al ser humano como una totalidad. Existen diferencias en el examen de bioresonancia y un examen médico realizado en laboratorio. Si nosotros tomamos una muestra de sangre y sacamos esa sangre del cuerpo de la persona y lo enviamos en un recipiente a otro lugar, a un laboratorio donde es analizado, esa muestra de sangre al separarla está separada de la totalidad de la persona. Y lo que mide el dispositivo cuando nosotros medimos con el dispositivo Biofilia Tracker, al ser un dispositivo de medicina holística, el sensor está colocado en la cabeza y estamos midiendo el campo electromagnético completo, lo que en Rusia llaman torsión, campos de torsión, y también es conocido como el aura, es decir, la totalidad de la luz que emite la persona. Por lo tanto, son mediciones diferentes que pueden coincidir y pueden ser diferentes. Ahora, otra utilidad que se puede, otra herramienta de análisis que podemos tener en relación a la parte ácida alcalina, nosotros podemos, a modo de ejemplo, podemos colocar en el vegeto prueba interno, acá, nosotros, perdón, me equivoqué, es el externo, cometí un error, ahora lo voy a hacer nuevamente. En el vegeto prueba o test vegetativo externo, acá ustedes tienen que aplicar la copa de resonancia. La copa, que es un accesorio que se conecta en la caja negra del tracker y se conecta al lado del sensor de bioresonancia. Y acá esta copa puede ser de gran utilidad porque podemos ver elementos de la comida que come la persona y podemos escribir el elemento. Por ejemplo, podemos escribir limón 1 y probar qué efecto va a provocar esta, por ejemplo, puede ser cáscara de limón que se coloca dentro de la copa del Biofilia Tracker. El paciente tiene que tener el sensor puesto en la cabeza y esto va a permitir medir este elemento. De la misma manera podemos medir bicarbonato o podemos medir otros elementos. Otra posibilidad es ir a la parte de alimentos y, por ejemplo, nosotros podemos buscar algún alimento, por ejemplo, algún tipo de queso puede ser, o a ver avellanas. Ya, vamos a ver, o champiñones. Entonces, esta es una prueba interna. Si nosotros queremos saber si esto tiene o no tiene un impacto en la parte ácida alcalina, tenemos que hacer la vegeto prueba y luego hacer la comparación. Y ahí podemos ver en qué medida estos alimentos pueden ayudar o pueden empeorar el equilibrio ácido alcalino. Lo voy a hacer ahora. Vamos a hacer la prueba interna. Estamos enviando la señal de los champiñones con la vegeto prueba y luego tenemos que salir. Si nosotros queremos analizar este elemento, tenemos que buscar la letra B. Observen que tiene que ser la letra B. Y aquí arriba está células sanguíneas, balance de ácido alcalino. Aquí tenemos una. Y luego aquí tenemos la de los champiñones. Acá está. Entonces nosotros la seleccionamos. Luego nos vamos al análisis, prueba. Y de acá ya nosotros podemos ver cuál es el efecto que puede tener en lo que es la parte ácida alcalina. Y nosotros hacemos clic acá y tenemos que revisar si esto está mejor o peor.
De esta forma nosotros podemos aprovechar distintos elementos de la parte de alimentos, podemos buscar también ahora los elementos que aparecen, por ejemplo, acá de homeopatía. Todos estos elementos, los primeros de la lista, van a ser un beneficio para la sangre en términos generales, para todos los elementos de la sangre. O las plantas medicinales que aparecen acá van a ser un beneficio para todos los elementos que aparecen en la sangre. Por lo tanto, el Biofilia Tracker nos entrega varias posibilidades para poder considerar el análisis del pH, pero entendiendo que es una medición distinta a la realizada por un médico en un hospital. Y es importante considerar que algunas autoridades sanitarias de algunos países recomiendan y advierten a la población de no retrasar el examen y tratamiento médico por la razón de acudir a las terapias complementarias. Es por eso que si usted tiene este dispositivo, recomiendo en primer lugar siempre acudir a un médico cirujano, realizar los exámenes relacionados con el pH con un médico, después de que el médico tiene el diagnóstico desde la medicina oficial, eh, acudir y utilizar el dispositivo Biofilia Tracker teniendo la seguridad de que no va a haber una demora en acceder a la medicina formal de hospital. Voy a mencionar un ejemplo. Una persona tiene un dolor de cabeza. Y bueno, el Biofilia Tracker es excelente para disminuir el dolor de cabeza. Nosotros hacemos terapia y la persona se va agradecido porque tiene un dolor de cabeza. Pero ¿qué ocurre si ese dolor de cabeza tiene una causa más profunda, neurológica, un posible isquemia? Por lo tanto, siempre es recomendado considerar estas terapias como medicina integrativa. De esta manera nosotros vamos a ayudar en la salud del paciente y vamos a actuar con responsabilidad, de manera de que si encontramos cualquier elemento de alteración o información de alteración, nosotros tenemos que recomendar que el paciente acuda a un médico para descartar cualquier alteración, y siempre es recomendable un examen médico preventivo.